Bueno, y para conversar de estas cosas, estamos en comunicación con Silvia Los Penato, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputada nacional del PRO, fue una de las impulsoras y luchadoras por la ley de ficha limpia, y tenemos ahí un abanico de temas para conversar con Silvia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hernán Capiel, Oriel Cohen, te saludamos. ¿Qué tal, Hernán y Arián? Muy buenas noches. Bueno, si querés arrancamos por Adorni y después nos metemos con el tema de la reforma electoral. ¿Cómo estás viendo esta idea del gobierno de sostenerlo a Adorni a pesar de los avances que está haciendo la justicia en la causa que le sigue? Yo ya respondí esta pregunta varias veces. La verdad es que cada presidente elige sus funcionarios y es una decisión del presidente a quien sostiene y quien no sostiene, ¿no? Así que me parece que no hay mucho para decir. Está claro que hay una decisión del presidente de sostenerlo en su cargo mientras avanza la investigación judicial. Así que, bueno, nada, se quedará el tiempo que el presidente diga que se tiene que quedar, ¿no? Y esta sucesión de asuntos que están, de algún modo, poniéndole al gobierno temas judiciales que no tenía el año pasado, digo, Andis, Libra, el propio caso de Adorni. Hoy se suma también, ¿qué tal? El Frugoni. caso de Frugoni, ¿no? Digo, ¿esto qué te parece? ¿Te parece que tiene que ver con errores de gestión del gobierno? ¿Te parece que tiene que ver con esta mirada que está teniendo el gobierno diciendo que hay como una campaña para desprestigiarlo o para limarlo? No, yo te diría que con ninguna de las dos cosas, porque no me parece en ningún caso, creo que se está tratando de temas de gestión, ¿no? Temas de gestión son otra cosa. Uno puede decir un tema de gestión si se licitó o no una obra o qué demora hay, por ejemplo, en hacer la licitación de rutas y poner en marcha planes de mantenimiento u otras cosas. Esos son temas de gestión. Esto me parece que no son temas que tengan que ver con la gestión, tienen que ver con la ética pública, y tampoco me parece que uno pueda hablar de que es una campaña. Creo que hay denuncias y la justicia está investigando, y el gobierno en base a esas investigaciones va a tener que ir tomando, digamos, resoluciones respecto de sus funcionarios. Han tomado resoluciones distintas. Vimos ahí ministros que frente a las denuncias, por ejemplo, del Banco Nación tomaron una posición, y otros que no. Así que me parece que en definitiva cada funcionario va a ir evaluando. Lo mismo, no sé, ahora leí algunas noticias, no sé si es cierto, ¿no?, respecto de decisiones en el Ministerio de Economía. Bueno, me parece que son cuestiones que no tienen que ver. Yo no creo en este tema de campañas no, para mí no. Hay investigaciones que tienen que avanzar, y a mí me parece saludable, en todo caso, que veamos una justicia que actúa en tiempo real, ¿no? Lo que no me parecía bien es la justicia que no investigaba al poder. Y lo que tampoco me parece bien es que haya justicia de dos velocidades, que la justicia investigue al poder cuando le parece y no lo investigue cuando no le parece, ¿no? Entonces acá, si hay algo que decir de todo esto es, a mí me gusta la justicia que investiga al poder en tiempo real, pero esto tiene que ser siempre. No puede ser en unos casos sí, en unos casos no, dependiendo de quién es el funcionario y dependiendo de qué juez y fiscal te toca. Esto es lo que yo creo que nos tiene que interpelar, y por qué algunos casos avanzan y otros casos quedan paralizados, ¿no? Porque algunas veces hay que esperar 10 o 20 años para que se tomen medidas y en otros casos se toman medidas rápidamente. Mi opinión como ciudadana, se tienen que tomar medidas rápido siempre. No postergar. No, lo que estaba mal era postergar las investigaciones. Pero no podemos desconocer que hay una justicia de varias velocidades según quien sea el imputado. Sí, no, te decía de gestión, digo, por
porque muchas veces se decidió prescindir del funcionario cuando estaban estas sospechas y sin embargo en estos casos se los mantiene. Yo por ahí, por ahí era la pregunta. Sí. El otro tema, Silvia, que está dominando la agenda política es el tema de la reforma electoral. El gobierno está anunciando o envió al Congreso un proyecto que contempla la eliminación de las PASO, volver a discutir ficha limpia, replantear algunos temas de financiamiento electoral. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que ahí es un señuelo, como dicen, tratar ficha limpia para eliminar las PASO? A ver, dos cosas. Primero, ficha limpia se podía tratar en cualquier momento, había un montón de proyectos presentados, no se necesita ningún, digamos, mezclarlo con otros temas para tratarlo, si es voluntad avanzar con ese proyecto. Bueno, lo mandaron en medio de una reforma que incluye una gran cantidad de temas, algunos de los que vos mencionaste, pero también cambia la ley de financiamiento, también cambia la ley de partidos políticos, agravando bastante los requisitos para mantener la personería de los partidos nacionales. Algunas de las cosas que vinieron en la ley yo creo que son buenas, muchas tienen cosas que yo he presentado a lo largo de los años, por ejemplo en la reforma de la ley de partidos políticos sobre cómo deben dictarse las caducidades o cómo debe controlarse la existencia efectiva de los partidos políticos para que no sean sellos de gomas, o la eliminación de la categoría de los parlamentarios de Mercosur, que hace rato debió eliminarse, ¿no? Y volver a la representación indirecta como era antes. Todos esos proyectos yo los tengo presentados hace años y muchas de esas cosas se recogieron y yo estoy de acuerdo. Hay otras cosas que no me parece que estén bien resueltas en la ley, por ejemplo la eliminación de la PASO sin una alternativa para garantizar la democracia interna de los partidos políticos, que es un requisito constitucional del artículo 38, para mí es regresivo, sobre eso no hay una solución. Creo que también es un retroceso la propuesta de volver a la lista sábana, aunque mucho no se habló de eso, pero la propuesta que mandó el Poder Ejecutivo al incluir la posibilidad de que las categorías locales se vuelvan a unificar en una boleta con la categoría nacional, están restableciendo la lista sábana que nosotros habíamos eliminado en la ley de boleta única de la BUP, que como vos sabés, yo trabajé durante muchísimos años hasta que logramos que se aprobara. Ahí, en esa ley, uno de los cambios más importantes había sido eliminar la lista sábana horizontal, prohibir que se mezclaran categorías locales, provinciales con las categorías nacionales. Eso hizo, entre otras cosas, que Provincia de Buenos Aires desdoblara la elección en la última, y de alguna manera hizo que durante mucho tiempo, ustedes recordarán que se decía que la provincia de Buenos Aires ponía a los presidentes porque el peso electoral, ¿no? 38% del padrón electoral, hacía que eso, digamos, por efecto arrastre, ¿no? del peso provincial, tuviera una incidencia nacional mayor. La posibilidad de separar ambas discusiones había sido para mí una conquista importantísima para que cada categoría, digamos, la nacional, la provincial y la local, tuvieran su propia elección. Yo creo que ahí hay un retroceso, a mí me parece que es una mala propuesta esa, veremos qué opinan los senadores y diputados cuando la discutan. En lo personal, y porque fui autora de la ley de boleta única que dividió eso, obviamente doy mi opinión y creo que estoy en contra, estoy en contra de eso, no así del casillero de boleta completa, que es más discutible. Yo no creo que sea, yo en lo personal no creo que sea malo su inclusión. Entiendo que los partidos que no tienen orden nacional, partidos locales muy fuertes, digamos, ¿no? Por ejemplo, siempre uno recuerda lo que era el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que bueno, ahora ha devenido y cambiado, ¿no? Con una propuesta provincial propia que tiene el gobernador, o el caso del gobernador de Río Negro, bueno, partidos muy fuertes a nivel local que no tienen expresión nacional. Ellos fueron los que pidieron quitarlo en el Senado y supongo que volverán sobre esa posición. Y creo que eso es discutible. Lo de unificar y permitir el pegado y restablecer la boleta sábana, a mí me parece un retroceso.
Silvia, conocemos tu opinión, supongo que es a nivel personal. ¿Qué pensás que va a pasar con el PRO en el Congreso, digamos? Si va a asumir posiciones como la tuya o si va a ir con otra posición. Y la otra cosa que te quería preguntar es respecto de las PASO, ¿no? De la eliminación de las PASO, tu opinión. Sí, bueno, respecto a la eliminación de las PASO ya se manifestó el secretario general de nuestro partido, que además es diputado nacional como Fernando de Andrés, y él manifestó que el PRO no está a favor de la eliminación lisa y llana de las PASO, que es la única propuesta que vino en la reforma. Se podría pensar si es necesario modificar, digo, después de tantos años uno puede evaluar si es necesario hacer alguna modificación a la ley de PASO, pero como bien dijo Fernando de Andrés, no estamos de acuerdo con la eliminación. También lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que en las elecciones, sobre todo a cargos ejecutivos, han demostrado ser una herramienta muy útil para las alianzas políticas. Como si nosotros miramos en los últimos 20 años, la mayoría de las expresiones que llegan a la elección es a través de alianzas políticas, Claro. y eso hace que la herramienta de la PASO se convierta en una herramienta necesaria y útil para dirimir las candidaturas. Así que creo que mi opinión personal en este caso, que es que no hay que eliminarlas, coincide con la que han manifestado también el PRO a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires en sus máximas autoridades. Uh-huh. ¿Y el resto de los temas? ¿También hay coincidencia, digamos? Y en el resto de los temas, bueno, entiendo que la mesa ejecutiva de nuestro partido se va a reunir en los próximos días, se irán mirando con detalle, pero no son temas sobre los que nosotros no hayamos fijado posición anteriormente. Yo te digo, hay muchas de las cosas que están en algunos casos copiadas de proyectos que yo he presentado durante años, y cada vez que uno presenta un proyecto en un partido lo conversa antes, no es que nosotros nos mandamos con proyectos que no están compartidos, y sobre todo en estos temas electorales. A mí me preocupan varias cosas y yo he hecho, digamos, mis aportes, después veremos cómo el partido los evalúa, sobre las reformas a la ley de financiamiento. Para mí, en las reformas a la ley de financiamiento hay muy pocos controles que refuercen, se refuerza absolutamente el financiamiento privado, ¿no? Uh-huh. Y con el financiamiento privado, el mundo tiene muchas experiencias que hay que mirar para evitar la cooptación de la política, sobre todo por, digamos, la incursión del dinero ilegal proveniente del narcotráfico, lavado de activos. Hay como mucha referencia a que no se pueden inmiscuir los extranjeros, pero luego eso no está bien traducido, me parece a mí, en normas que controlen, por ejemplo, estos temas de lavado u otras fuentes de financiamiento. Me parece que ahí, si uno va a un modelo con una supremacía casi absoluta del financiamiento privado, tiene que ser extremadamente cuidadoso con los controles, y me parece que eso le falta a la propuesta. Precisión en la propuesta. Claro, y que son cosas que hay que debatir. Uh-huh. Hay que ser, cuando uno toca el instrumento electoral, ¿no?, que es el corazón sobre el cual después se van a elegir a los representantes a los que les vamos a dar el poder de tomar todas las decisiones sobre la vida, el patrimonio, ¿no?, la libertad de las personas, hay que ser extremadamente cuidadosos, y me parece a mí que una reforma tan amplia como la que se plantea requiere, y ojalá sí se dé, mucho debate, mucha experiencia comparada. Lo hay muchos modelos. También, para ser franca, y lo digo con profunda honestidad intelectual, no hay un modelo exitoso en materia de financiamiento político, independiente de cómo son las sociedades y el resto de la estructura institucional. Es decir, en un país con corrupción, lo más normal es que haya corrupción también en el financiamiento de la política, ¿no? Claramente. Y nuestro país tiene estructuralmente un problema muy serio de corrupción, que para mí arranca, siempre lo repito, no hay corrupción en un país sin jueces y fiscales corruptos. Nosotros tenemos un problema muy serio en la justicia argentina, un problema que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de tomar el toro por las astas. No solamente gobierno, no el propio Poder Judicial, en hacer una depuración como es necesaria en la justicia argentina. Creo que un pasito
está intentando la Corte cambiando el procedimiento de selección de los jueces, que lo tiene que aprobar el Consejo de la Magistratura y se está debatiendo estos días. Yo digo, hay que poner mucho ojo a eso. Me gustó mucho que este fin de semana vi muchos periodistas analizando y desmenuzando las propuestas de jueces. ¿Quiénes son esos jueces que llegaron ahora al Senado, enviados por el Poder Ejecutivo, jueces, fiscales? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo quedaron en los concursos? Todo eso es algo que es muy opaco para los ciudadanos. Ahora, nosotros tenemos que ocuparnos como ciudadanos de eso porque después estas personas deciden sobre nuestra vida, nuestra libertad y nuestro patrimonio. Silvia, te agradecemos muchísimo y te dejamos un abrazo. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Por favor, Silvia Los Penato, legisladora porteña ahora, pero antes fue la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados por el PRO y que nos daba algunas definiciones sobre el debate que se viene sobre la reforma electoral. Estamos, si me permitís,